Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del curso de base de datos con MariaDB. Para el día de hoy vamos a seguir con nuestro aprendizaje de base de datos. Vamos a crear nuestra primera base de datos y vamos a crear las entidades que hacen parte de nuestra base de datos en nuestro servidor. Para iniciar abrimos la consola de nuestro servidor MariaDB y empezamos a escribir el código SQL necesario para poder crear nuestras bases de datos y poder crear nuestras tablas. Recuerda que si no sabes llegar a este punto en el cual estamos conectados por consola, debes ver el video anterior en el cual realizamos esta acción. Lo primero que vamos a ver en nuestra consola de comandos de MariaDB son las bases de datos que están creadas por defecto. Para eso escribimos el comando show database y podemos observar que tenemos aquí una serie de bases de datos que han sido creadas por defecto al momento de la instalación de MariaDB. Encontramos bases de datos como esta Information Schema, encontramos la base de datos MySQL, Performers, la de PHPMyAdmin y una base de datos de test. Test es una base de datos simplemente vacía que está de prueba que podríamos utilizar. En el caso de estas otras bases de datos han sido creadas para hacer configuraciones y manejar ciertos tipos de datos e información propio del servidor MariaDB. Ahora vamos a crear nuestra primera base de datos y lo hacemos con el comando create. Y colocamos el nombre de nuestra base de datos. Nuestra base de datos va a ser una base de datos para registrar estudiantes y las inasistencias de esos estudiantes. Por lo tanto, vamos a colocarle aquí control-asistencias. Si deseamos verificar que nuestra base de datos efectivamente se creó, escribimos nuevamente el comando show database. Y vamos a encontrar que aquí tenemos nuestra base de datos control asistencia. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Ahora procedemos a indicarle a la consola de MariaDB que queremos utilizar esa base de datos. Eso lo hacemos mediante el comando use y a continuación escribimos el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. En este caso se llama control-asistencias. Y se observa que nuestra consola cambió de none a control asistencias, indicándonos que es la base de datos que estamos utilizando o la base de datos sobre la cual podemos trabajar, y todas las acciones que hagamos se van a realizar o se van a ejecutar dentro de nuestra base de datos control asistencia. Vamos a crear dos entidades o dos tablas para nuestra base de datos. En este caso vamos a crear una tabla que se llame estudiante y vamos a crear otra tabla que se llame asistencia para registrar las asistencias de esos estudiantes registrados. Empezamos colocando el comando create. Y a continuación le colocamos el nombre de la tabla, en este caso se va a llamar estudiante. Abrimos paréntesis y damos enter. Y a continuación vamos a colocar los atributos que van a ser parte de esta tabla. Vamos a colocar unos atributos principales, est-id, que será básicamente nuestra clave principal, nuestra llave primaria, y lo vamos a definir como entero. Y le colocaremos una propiedad de not null y también le colocaremos una propiedad de auto increment. La propiedad autoincrement se va a encargar de que este campo se va a ir llenando o incrementando de forma automática. No tendremos que llenarlo desde nuestras consultas, simplemente la base de datos se va a encargar de generarle un ID de forma automática a ese campo. El siguiente campo sería el nombre, lo colocaremos de tipo varchar y le colocaremos una longitud de 40. Estableceremos este campo también como not null, indicando que no puede quedar vacío o no puede quedar indeterminado, y seguimos colocando el siguiente campo que sería el apellido. También de tipo varchar, teniendo en cuenta que son solamente caracteres, igualmente de 40. También le colocaremos not null. Seguido de esto colocaremos también el teléfono del estudiante y lo vamos a establecer como varchar de 20. Sin embargo, no le colocaremos not null, pensando en que posiblemente algún estudiante no tenga teléfono. Finalmente colocamos el último campo, sería la dirección, y lo estableceremos como varchar de 100. Hay que recordar que el campo o el tipo de dato varchar recibe un tamaño desde 1 hasta 255 caracteres. Procedemos ahora a establecer la clave principal o llave primaria de esta tabla, que para nuestro ejemplo es el ID del estudiante. Cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis de acá arriba o el inicial y colocamos punto y coma. Esta sería la estructura para crear una tabla, teniendo en cuenta que lo hacemos mediante el comando create table y establecemos los atributos o los campos. Si le damos enter, vamos a recibir query OK, lo que indica que ya nuestra tabla se ha ido creando. Luego de tener creada nuestra tabla estudiantes, procedemos a verificar la estructura con la cual se ha creado la misma. Para eso podemos utilizar diferentes tipos de comandos, como es el caso de show tables, que nos va a permitir a nosotros revisar las tablas que están registradas en nuestra base de datos. Para este caso podemos observar que todavía contamos con una sola tabla, que es la tabla estudiantes. Posteriormente vamos a crear la tabla asistencias. Primero trabajaremos en la tabla estudiantes y todo lo que tiene que ver con ella. Si queremos ver la descripción de esa tabla o queremos ver la estructura de cómo fue creada esa tabla, podemos colocarle el comando describe y la tabla estudiantes. Y como podemos observar, nos va a salir una tabla
con toda la descripción de los campos, el tipo, si puede ser nulo o no, el campo que está actuando como llave primaria, si hay un valor por defecto y el campo que actúa como autoincrement, que en este caso es el ID del estudiante. Este comando nos sirve mucho para mirar el tipo de dato y la cantidad y los nombres de los campos. Por lo tanto, lo vamos a estar utilizando próximamente al momento de insertar datos, al momento de consultar datos, porque puede que se nos olvide o de pronto estemos navegando sobre una base de datos nueva y nos va a servir el comando describe y el nombre de la tabla para mirar la forma en que está conformada una tabla. Para el próximo video tutorial estaremos mirando cómo podemos registrar los estudiantes en nuestra base de datos y también cómo podemos crear la tabla que nos va a permitir a nosotros registrar las asistencias de estos estudiantes. Así que te invito al próximo video tutorial para que sigas aprendiendo acerca de este sistema manejador de base de datos MariaDB. Si este video ha sido de ayuda para ti, te invito a que te suscribas para que estés al tanto de las nuevas actualizaciones que estaré montando próximamente. Hasta la próxima.